Gracias amigas y amigas televidentes por estar en sintonía del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Interrumpimos programación para decirles que tenemos aquí al diputado Carlos Emilio López, quien es miembro de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y nos dará su reacción luego de que el plenario, en una sección extraordinaria, aprobara una declaratoria de rechazo categórico a la ley NICAAL que está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos. También él nos comentará sobre la ley que el Parlamento aprobó, Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que establece que en ningún momento el Estado de Nicaragua ha renunciado o ha dicho no, ha desistido a la demanda en contra de Estados Unidos. Diputado, mucho gusto, bienvenido aquí al canal parlamentario. Díganos, ¿nos puede explicar a nuestros amigos televidentes cómo fue este proceso de aprobación de la declaratoria y la ley que aprobó hoy la Asamblea Nacional? El día de hoy el Poder Legislativo ha aprobado dos instrumentos jurídicos muy valiosos. Ambas normativas jurídicas fueron enviadas por el Presidente de la República y fueron aprobadas por el plenario de la Asamblea Nacional. El primero es una declaración que rechaza categóricamente la iniciativa NICAAT, que está en proceso de aprobación en el Congreso norteamericano. Se rechaza dicha iniciativa debido a que violenta los derechos colectivos, los derechos del pueblo de Nicaragua, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la soberanía, el derecho a la independencia. Violenta los instrumentos jurídicos internacionales aprobados en el seno de las Naciones Unidas. Un Estado no puede decirle a otro Estado cuál debe de ser su modelo político, su modelo económico, su modelo social. Por lo tanto, el Poder Legislativo rechaza esta iniciativa porque invade, porque irrumpe, violenta un proceso de paz, de estabilidad, de institucionalidad, de desarrollo que se está impulsando en Nicaragua. Ningún Estado puede trasladar su voluntad y trasladar su esquema a lo que otro Estado está haciendo. Y el Estado de Nicaragua, nuestro país, ha venido creciendo económicamente de manera sostenida. Somos el país con la tasa de crecimiento más alta en América Central. Nicaragua es un país que viene elevando, incrementando sus volúmenes de producción y de productividad. Nicaragua es un país que ha fortalecido los índices de seguridad humana y de seguridad ciudadana. Nicaragua es un país que ha sido líder en el combate al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, a los delitos de trata de personas, de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes. Es decir, Nicaragua es un símbolo de desarrollo humano, y el gobierno está comprometido a continuar con esas políticas, y la Asamblea Nacional el día de hoy reafirma, ratifica que ese modelo debe de continuar y que ninguna iniciativa jurídica de otro poder de Estado o de otro Estado puede invadir o puede descarrilar este buen transitar, este buen caminar que lleva Nicaragua como nación. En cuanto a la ley, diputado, que aprobó la Asamblea Nacional ahorita sobre defensa del patrimonio nacional, ¿qué es lo que deja por sentado esta normativa que fue aprobada por hoy por los diputados? El segundo instrumento jurídico que se ha aprobado es la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, como jefe de Estado, tiene el mandato constitucional de defender los derechos, los intereses del pueblo de Nicaragua. Y eso precisamente es lo que está haciendo el presidente de la República, cumpliendo ese mandato constitucional de defender el patrimonio, de defender la riqueza de Nicaragua. Existe una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el máximo órgano de justicia de Naciones Unidas, en donde emite una sentencia en contra del gobierno de Estados Unidos en el año de 1986. En esa sentencia
la Corte manda al gobierno de Estados Unidos a resarcir, reparar todos los daños causados por sus invasiones, por su incursionamiento en el territorio nacional, por sus agresiones directas e indirectas al gobierno y al pueblo de Nicaragua. Es decir, esta sentencia manda a indemnizar al pueblo de Nicaragua por la suma de 17.000 millones de dólares. Entonces, lo que está haciendo esta ley que estamos aprobando el día de hoy es decir, esa sentencia está viva, como en efecto lo está. Y el gobierno de Nicaragua va a continuar un proceso judicial para lograr que se efectivice, que se materialice esa indemnización. El presidente Daniel Ortega en el año 2009, en un evento internacional, señalaba que por los años transcurridos, al no haberse dado el pago de la indemnización, esta se ha incrementado en volúmenes de un 4 o 5 veces más del monto establecido inicialmente. Así que Nicaragua, con esta ley, está diciendo: creemos en el derecho internacional, creemos en la justicia internacional, creemos en el Estado de Derecho internacional. Las sentencias de un órgano judicial son de ineludible cumplimiento, sean de carácter nacional o de carácter internacional. Y la Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial. El gobierno de Estados Unidos es parte de la jurisdicción de la Corte. Nadie se puede sustraer de esta jurisdicción, porque todos los estados miembros de Naciones Unidas están sometidos, tienen su soberanía de manera voluntaria cedida a la jurisdicción de la CIT en La Haya. Por lo tanto, con esta ley Nicaragua reemprenderá todo un proceso para que se concrete esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra del gobierno de Estados Unidos. Hay algo para que nuestros amigos televidentes queden claros, creo que lo decía el diputado Castro, que los gobiernos, ningún gobierno puede desistir o rechazar un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, incluso el mismo gobierno de Nicaragua. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene un valor supranacional, suprajurídico, supraestructural. Por lo tanto, una persona, un funcionario público, una disposición administrativa e inclusive una ley nacional no podría revertir, no podría dejar sin efecto lo que establece una sentencia del órgano internacional de justicia de la Comunidad de Naciones. En el gobierno de doña Violeta, por la vía de notas, por la vía de declaraciones públicas, de declaraciones mediáticas, pretendieron dejar sin efecto los contenidos de esta sentencia. Esa sentencia estuvo viva todo este tiempo, como lo está cualquier sentencia judicial mientras no se haya cumplido. Es decir, ninguna medida administrativa que se tomó en el gobierno de doña Violeta pudo dejar sin efecto los contenidos de la sentencia. Entonces lo que estamos haciendo es decir, esa sentencia estuvo viva. Estamos haciendo referencia también a una resolución que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde la Asamblea de la ONU llama al gobierno de Estados Unidos a que cumpla con la sentencia de La Haya, de la Corte de La Haya, y esa resolución de Naciones Unidas se suma al cuerpo del texto de la ley que hemos aprobado el día de hoy. Es decir, estamos haciendo con esta ley un doble llamado: el llamado coactivo de la sentencia de la Corte y el llamado político que hace la Asamblea General de las Naciones Unidas para que el gobierno de Estados Unidos cumpla con esta sentencia que establece de manera diáfana que el gobierno de Estados Unidos debe de reparar, resarcir todos los daños causados a miles de familias nicaragüenses producto de una guerra impuesta. ¿Cuál es el impacto que tiene que la Asamblea Nacional de Nicaragua haya precisamente esta ley de NICAP y haya aprobado pues esta ley de defensa de
del patrimonio nacional nicaragüense, el impacto que tiene internacionalmente, luego de que hace unos momentos, la Asamblea Nacional haya aprobado estas dos normas? La Asamblea Nacional es el foro político representativo del sistema de representación partidaria en una nación. La Asamblea Nacional, que es la máxima expresión del poder legislativo, es donde se congrega, donde se reúne todas las fuerzas políticas, las fuerzas que representan al pueblo. Es decir, este poder que actúa por mandato del pueblo está diciendo con dignidad, con soberanía, con la frente en alto, se debe de respetar los derechos colectivos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos y se deben de respetar los derechos colectivos establecidos en la ley suprema, en la Constitución Política de la República. El mensaje es: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Estado de Nicaragua de manera articulada, consensuada, y el pueblo a través de sus representantes rechazan cualquier injerencismo, cualquier intervencionismo, cualquier agresión política o económica, y el gobierno de Estados Unidos debe de respetar el ordenamiento jurídico de Nicaragua, debe de respetar las sentencias y las resoluciones del máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas y debe de respetar los valores y las aspiraciones del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, diputado Carlos Emilio López, por habernos acompañado en esta entrevista para que los nicaragüenses y nuestros amigos televidentes, pues, y la comunidad internacional, todo el mundo conozca sobre esta declaratoria y ley que aprobó hoy la Asamblea Nacional. Mucho gusto. Estamos a la orden. Gracias, amigo televidente, por estar en sintonía, pues, del canal parlamentario y sobre esta sesión extraordinaria que hace unos momentos acaba de concluir con la aprobación de una declaratoria de rechazo de la Asamblea Nacional a la iniciativa NICAD que promueve en su aprobación el Congreso de los Estados Unidos y la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional de los Nicaragüenses, que recuerda que Nicaragua no ha renunciado nunca a la demanda contra Estados Unidos para que sea indemnizado por los daños que causó los militares estadounidenses en la década de los 80. Gracias y le invitamos a que continúe en la programación habitual del canal parlamentario. Estuvo con ustedes Miguel Carranza Mena.